Buen día, en este video nosotros vamos a ver cómo funciona el .NET, el cual es el framework que soporta todo este lenguaje de programación que estamos empezando a conocer, el cual es C Sharp. Pero antes de ver cómo este funciona y se estructura en cada una de sus capas más básicas, tenemos que pensar también y conocer qué existía antes de C Sharp. Antes de C Sharp, para poder programar en Windows, era necesario un compilador de C o C++. También se podía hacer a través de las APIs de Windows o el Win32 API. Esta era una gran colección de librerías que nos permitían utilizar ciertos componentes y hacer cosas en el sistema operativo. Pero este tenía sus desventajas, porque eran muchísimas y eran pocos los programadores que conocían cada uno de estos elementos. Eran también bastante complejas y su sintaxis era bastante grande. En ocasiones tuve una ocasión donde utilicé las APIs de Windows y solamente para cambiar la orientación de la pantalla, que tuviera horizontal a vertical en el sistema, me tomó más de 10 líneas de código, porque esta hace un llamado al sistema operativo a través de otros lenguajes como C++, aun cuando estás usando C Sharp o Visual Basic. Luego de esto, con el tiempo salió el MFC, el cual era también estas librerías, pero de una manera más estructurada y organizada. Y esto permitió que con el tiempo fuera más fácil manejar todas estas funciones que existían en Win32. A medida que pasó el tiempo, surgió el lenguaje Visual Basic, el cual se popularizó bastante por su fácil sintaxis y que era bastante sencillo. La curva de aprendizaje no era compleja. Y como se encontraba en una capa superior a las API de Windows, de Win32, esto permitía que ese nivel de complejidad se redujera bastante y hacer operaciones de conexiones a base de datos del sistema Windows era bastante sencillo, pero también tenía sus limitantes. Antes que existiera el .NET, eh, Visual Basic no tenía cualidades de programación orientada a objetos, lo cual lo limitó bastante en su época, ya que también en esos tiempos ya existían lenguajes como Java, el cual fue bastante robusto y tuvo cualidades muy buenas, como puede ser que era multiplataforma. Pero esto lo lograba gracias a que utilizaba algo que se llamaba runtime, y era que él realmente no ejecutaba sus aplicaciones en el microprocesador del equipo directamente. Cuando compilaba la aplicación no lo hacía allí, lo hacía en algo que se llama la máquina virtual de Java, que lo podemos observar aquí en un icono pequeñito. Si recuerdan cuando instalaban que necesitaban un juego o una aplicación y le decían instala Java, lo que estaban haciendo era instalar la máquina virtual de Java, y eso permitía la retrocompatibilidad de cualquier aplicación Java en cualquier sistema operativo en el cual fuera compatible, ya sea en Zoom, o por ejemplo en Linux, o por ejemplo en Windows. Siempre se trabaja sobre la máquina virtual, no directamente en los microprocesadores de los equipos, no en la arquitectura como tal. Eso permitía trabajar en una capa encima. También antes que existiera .NET era necesario que se compilaran los programas para poder utilizarlos en los equipos. Esto provocaba que la compatibilidad entre lenguajes fuera bastante compleja, ya que era muy difícil una traducción por ejemplo, de Visual Basic a C++ o de C a C++. Entonces, también en esta época surgió algo que se llamaba
COMP, los componentes COMP, que estaban formados de componentes binarios los cuales se podían reutilizar luego de la compilación. Entonces, un programador en Visual Basic podía utilizar un componente de C++, no directamente el código de programación, pero sí ya después de una compilación, utilizarla como un recurso. Pero aún así, eran cosas bastante complejas y que no era tan fácil de hacerlas. El framework de .NET, con su llegada, permitió dar solución a todos esos problemas que tenían los programadores y el desarrollo de software en general, porque permitió, por ejemplo, seguir utilizando los componentes COM, permitía la reutilización de código entre los lenguajes, facilitó la compatibilidad también con las APIs de Windows, facilitó el proceso de que las aplicaciones que se hacen fuera mucho más sencilla instalarlas en los equipos finales, y ya el software que se empleaba antes era bastante complejo por el tema de las compilaciones especializadas para cada equipo, y también que hizo una unificación con todas esas tecnologías que existían y que coexistían en el sistema operativo de Windows. Entonces los programadores que trabajaban en Visual Basic, o por ejemplo en C++, o en C, o por ejemplo muchos lenguajes un poco más modernos, F#, todas esas tecnologías y todo eso empezaron a poder coexistir entre ellas, y que un programador en C# también pudiera entender código de Visual Basic, también pudiera entender código de C++, y así viceversa, porque hay muchos elementos o características que coinciden entre todos estos lenguajes de programación, por los estándares y por los componentes y elementos que se utilizan aquí en el framework de .NET. Entonces hay como similitudes que hace que sean homogéneos todos estos lenguajes en ciertos aspectos. Los unen para que sea mucho más fácil trabajar en equipo. Podemos encontrar diferentes componentes en el framework de .NET. Entre ellos están el CLR, el cual es el Common Language Runtime, que permite la ejecución del código que es compilado y procede a su ejecución. Cuando nosotros, por medio de un compilador, generamos el código, ya sea en C#, Visual Basic, en C++, en cualquier lenguaje que pertenezca al .NET, el CRL se encargará de su ejecución. También disponemos del componente Assembly, que es cuando nosotros compilamos nuestro programa También tenemos el componente de assembly, que realmente es cuando nosotros tenemos nuestro código y lo compilamos, entonces se genera un assembly, que esto se conoce este código ya compilado se conoce como el CIL, y que realmente guarda, por ejemplo, los tipos de datos que utilizamos en nuestro código, por ejemplo. Y por último tenemos el CIL y el CIL, que realmente es un lenguaje intermedio, ya que cuando cualquier lenguaje de .NET compila su código, su sintaxis, entonces no se genera directamente para el microprocesador en el cual está trabajando la computadora en ese momento, no compilamos así directamente, sino que lo hacemos en un lenguaje intermedio, el cual es el CIL, el cual se ejecuta en la máquina virtual. De aquí no como una máquina virtual de Java, pero es una idea muy semejante y parecida. Se ejecuta igualmente en un runtime. Entonces, esto le permite esa flexibilización a los lenguajes de .NET, porque pueden ejecutarse
en distintos tipos de sistemas operativos porque primero lo hacen en un lenguaje intermedio, que es el CIL. Es una idea también bastante parecida a lo que aplicó Java en su momento, de las máquinas virtuales de Java. Pero esto enfocado en los lenguajes de .NET Framework. También cuando hablamos de los componentes de .NET, podemos encontrarnos con las especificaciones comunes del lenguaje, la cual podemos tener acá en esta capa. Y esto hace referencia a ciertos estándares y ciertos parámetros que tienen que llevar cada uno de los lenguajes que utilizan toda esta arquitectura de .NET Framework. Entonces, si Visual Basic, Visual C++, C Sharp, J Sharp, F Sharp, todos los lenguajes que pertenezcan a esta arquitectura deben mantener unos estándares para poder entenderse y comprenderse, porque si no lo hacen, no sería posible que ejecutaran cada uno su compilación por medio en el runtime. Entonces, ¿qué permite que exista estas especificaciones comunes del lenguaje? Que vea una interoperabilidad entre los lenguajes, lo cual le da las cualidades de que si yo hago una librería de clases en C Sharp, la puedan usar en J Sharp o en F Sharp o en C++ o en Visual Basic. Entonces ven, hay una comunicación entre todos los lenguajes porque siguen ciertos estándares en común. También cuando hablamos de las CLS, también tenemos que hablar de las CTS, que son los sistemas de tipos comunes. ¿A qué se refiere esta nomenclatura? Como ustedes bien saben, cuando nosotros deseamos almacenar variables, información, en nuestro lenguaje de programación utilizamos variables. Utilizamos strings, utilizamos ints, utilizamos variables de tipo numéricas, decimales. Entonces, ahí vamos guardando la información que vamos utilizando en nuestro programa. Pero no siempre existen los mismos tipos en todos los lenguajes. Por ejemplo, quizás en C Sharp vea enteros de 32 bits, de 64 bits, pero puede haber otro lenguaje que solamente vea de 64, o no vea de 32, o solamente vea de 32. O por ejemplo, como ocurre en C++, que no hay una manera de guardar en una variable una cadena de caracteres. Se guarda de otra forma, pero no hay como tal como en C Sharp, que hay un string. Entonces, por eso existen este sistema común de variables también, este estándar, porque es necesario estandarizar también la forma en la cual se almacenan las variables, porque son parte fundamental al momento de escribir código de programación y se conocen como las CTS. Es así es una abreviación en inglés. Cuando nosotros creamos una aplicación en .NET, primeramente lo que hacemos es que se programa. Ahí nosotros elegimos nuestro lenguaje de preferencia. Para el caso de este curso utilizamos C Sharp, pero también podríamos utilizar cualquier otro lenguaje de .NET y la curva de aprendizaje se reduciría bastante porque ya tenemos los conocimientos básicos de cómo funciona este, y por esas reglas y normas de especificaciones mantienen ciertos estándares semejantes. Luego de ese proceso de programación, de codificación, de crear esas instrucciones, nosotros venimos y procedemos a la compilación, que esto se hace a través del compilador en nuestra preferencia, como es Sharp Develop, Visual Studio o un compilador virtual, aunque este varía un poco en quizás la profundidad de esa compilación, pero hace el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué hace nuestro compilador? Él viene y crea el assembly, que es equivalente a un código CIL. Entonces, ¿qué ventajas nos da esto de que cree este assembly con ese lenguaje CIL? Que nosotros podemos compilar en función a la arquitectura que nosotros necesitemos. Por ejemplo,
nuestros proyectos que estemos haciendo en C# o en Visual Basic o C++, nosotros podemos con el mismo código compilarlo para una arquitectura de 32 bits y otra para de 64. O también podríamos hacerlo para una arquitectura móvil de teléfonos inteligentes. Entonces fíjense que ya allí no es necesario volver a programar todo desde cero. Ya solamente tendríamos que cambiar el tipo de compilación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos ejecutar ese programa, ahí donde entra el runtime, que lee nuestra assemble y empieza la compilación en zip, que es justo a tiempo. Fíjense que en .NET, a medida que se va leyendo el código y va procesándose, es que se va a ir compilando. Se va a ir compilando y se va a ir realizando este proceso. Entonces, a medida que el runtime va ejecutándose y va leyendo, él va a ir compilando al paso. No es que nada más va a venir y va a hacer una gran compilación, porque eso consumiría bastante tiempo y recursos, sino que se va trabajando con el código que se va necesitando. Esto es una forma de optimizar los procesos y los recursos. Y todo esto se va haciendo de una manera transparente para el usuario. Si se fijan, nada más ustedes han visto o verán cuando estén programando de manera ya profesional, nada más la parte verde, porque ya lo naranja es transparente para ustedes o también transparente para el usuario. No es necesario porque todo esto ya es un proceso automatizado. También el runtime ofrece algunos servicios los cuales facilitan los procesos de programación. Fíjense que tenemos la administración de memoria y que se encarga también, tenemos otro servicio que es el de recolección de basura. Por ejemplo, en la administración de memoria, no siempre los lenguajes de programación se puede llamar lenguajes no administrados. Por ejemplo, C++ y C son lenguajes no administrados porque el programador tiene la responsabilidad de encargarse del procesamiento, de la destrucción de conexiones, de variables, de todo este tipo de aspectos. Entonces, cuando quiere dejar o borrar dentro de una variable cierta información para que se base en la memoria RAM y deje de estar ocupada, tienes que hacerlo manualmente. Pero, por ejemplo, en este caso, C# es un lenguaje administrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el runtime se encarga de la administración de la memoria. Cuando él se da cuenta de que un objeto, una variable, ya no está en uso y ya no se va a usar, él automáticamente la vacía, la destruye para vaciar la memoria. Claro, hay algunos casos y excepciones, como por ejemplo ciertos tipos de conexiones a base de datos, a redes o a archivos, en los cuales la administración no, sí depende del usuario. Uno manualmente tiene que destruir la conexión, pero en general no se debe hacer. Porque fíjense que en C++ y en C, aunque el programador lo hace, imagínense en un programa bastante complejo, con más de 10.000, 20.000 líneas de código, imagínense administrar cada una de las variables, cada una de las conexiones, los objetos. Es una tarea bastante grande, una responsabilidad en la cual se pueden cometer errores y puede causar baja de rendimiento o problemas en el software.